David, posiblemente el mejor epigrafista de su generación, sabe qué maravillas pueden descubrirse al descifrar una escritura desconocida. Pero también sabe que se puede tardar décadas, incluso siglos, en encontrar sentido a unos símbolos encriptados. Y es que la escritura maya es una historia épica que comenzó en México en 1549. La conquista española no quedaba lejos, y el fraile franciscano Diego de Landa tenía la misión de velar por las almas mayas. Landa luchó durante años por convertir a los mayas al cristianismo y alejarles de lo que para él eran prácticas satánicas, como la adoración de ídolos y los sacrificios humanos. Hay que entender los sacrificios humanos de los mayas dentro de su propio marco cultural. Para ellos, la sangre era necesaria para la continuidad de los ciclos agrícolas. Lo que para nosotros no es más que un atroz y sangriento sacrificio, para los mayas era una necesidad. La llegada del cristianismo no debilitó la devoción maya por los sacrificios humanos, más bien la reforzó. De repente aparece en sus vidas el Dios cristiano, y con él nuevas imágenes de sacrificios humanos. Jesucristo en la cruz. No ven imágenes de Cristos pacíficos, sino imágenes de Cristos sangrientos, apaleados y maltrechos. Los mayas enseguida se identificaron con estas imágenes religiosas. Para ellos, el sacrificio del Hijo de Dios era una imagen muy poderosa, y por ello, empezaron a hacer cosas muy parecidas. Horrorizado, Landa se enteró de que los rituales mayas habían cogido terribles derroteros. Ahora incluían la crucifixión de niños. ¿Cierto o no? Utilizó esta información para justificar su cruzada contra la religión maya en cualquiera de sus formas. Ordenó quemar todos sus textos sagrados. Humilló a los acusados con la destrucción de sus iconos religiosos. Un número incalculable de manuscritos, el corazón de la cultura maya, se perdió durante la conquista. En poco tiempo se perdió toda la información relacionada con sus jeroglíficos. Pero el mismo hombre que ordenó la destrucción de los textos mayas, Diego de Landa, nos proporcionaría con el tiempo la clave para su descodificación. Aunque estaba erradicando la religión maya, Landa luchaba por entenderla. Bueno, lo que él hacía, como muchos de sus contemporáneos, era escribir un manual para que otros frailes pudieran conocer la religión nativa y saber cómo acabar con ella. Un día, Landa le pidió a un escriba que pusiese por escrito el alfabeto maya, su alfabeto de jeroglíficos. Tenía un ayudante maya, un escriba que se llamaba Gaspar Antonio Chi. Un día Landa le preguntó, muy bien, ¿cómo escribís la letra A? ¿O cómo escribís la letra B? Es decir, ¿cuáles son las ranuras o glifos correspondientes a los valores fonéticos de estas letras? Años más tarde, cuando la gente intentó utilizar el alfabeto de Landa, no le encontró ningún sentido. Landa fue ridiculizado y su alfabeto quedó sepultado en el olvido durante casi 400 años. Primavera de 1945. Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas cercan Berlín.
Muchos de sus edificios están en llamas. Un joven soldado ruso, Yuri Konorosov, entra corriendo en la Biblioteca Nacional y sale con un volumen de textos mayas. Konorosov es un estudiante de filología. De regreso a Rusia, se sumerge en los escritos mayas que había rescatado de las llamas. Oye hablar del olvidado alfabeto de Landa y decide que ahí podría encontrarse la clave. Durante años, Konorosov estudia el documento. Hasta que un buen día, sin haber visto jamás una ruina maya, le encuentra sentido al alfabeto de Landa. Por fin había descifrado el código maya. Con el tiempo, las ciudades del período clásico se convirtieron en libros abiertos. Las paredes de los edificios en ruinas eran un archivo de sus vidas, de sus nacimientos y matrimonios, de sus batallas y sus muertes. Konorosov fue el pedal de arranque de la revolución de la descodificación. 50 años más tarde, David Stuart sigue sus pasos para descifrar el último gran enigma, la escritura maya del período preclásico. Los intrincados glifos del mural desafían su desciframiento. Realmente no os puedo decir qué es lo que esto quiere decir. Hay elementos que no he visto jamás. Estos glifos son diferentes. Hay algo en ellos que no me cuadra. Puede que sigan un sistema distinto previo a la estandarización posterior. Lo que parecía una derrota termina siendo una revelación. David cree que está mirando una foto de los albores de la escritura maya antes de que ésta adoptase una forma fija. Por ahora, su significado continúa siendo un misterio, con una importante excepción. Lo más emocionante sobre este texto en particular es el último glifo. Así es como el escriba de San Bartolo lo escribió. Este glifo es fácil de identificar en ejemplos posteriores. Representa el término ajau, que quiere decir señor, noble o rey. Es una de las primeras crónicas escritas de un rey maya del preclásico. Pero ¿dónde están sus tumbas? En el mirador, Richard y su equipo han cavado un largo túnel hacia el centro del templo del jaguar hasta llegar al lugar donde el radar mostraba una cavidad. Verlos un poquito más. Podrían encontrarse a escasos minutos de encontrar la tumba del gran rey Garra de Jaguar.